¿Crees en los milagros? No en aquellos que se cuentan en los libros antiguos, sino en los que brotan de la tierra más reseca cuando todo parece perdido. ¿Qué sucede cuando no tienes nada, pero decides darlo todo? Este hombre, don Moncho, nos enseñó que la verdadera abundancia no se mide en oro, sino en la intención del corazón. Hoy vas a descubrir cómo su humildad atrajo una gracia que la envidia de otro intentó hacer añicos. Prepárate, porque esta lección de vida va a cambiar la forma en que ves tu propia suerte y tu propio destino. San Miguel de Allende era una joya colonial, sí, pero para don Ramón Moncho, Flores era el escenario de una batalla silenciosa contra la aridez. El sol inclemente, color rojo ladrillo de tanto pegar, había transformado las tierras fértiles en un desierto cuarteado. Moncho, un hombre cuya edad se revelaba en los surcos profundos de su rostro y en la lentitud de sus gestos, caminaba por lo que quedaba de su milpa. Sus ojos, de un castaño cálido y paciente, reflejaban el polvo que el viento del Bajío levantaba, arrastrando consigo el olor a una cosecha que no venía. Vestía su tilma, su manta tradicional, siempre limpia de una forma casi desafiante, un reflejo de su dignidad inquebrantable. El peso en su alma no era el hambre inminente, sino la tos seca y persistente de doña Elena, su esposa, cuya enfermedad crónica exigía un remedio que se volvía cada día más caro y escaso en la botica del pueblo, un dolor constante que se tragaba junto con el polvo de la tierra. Moncho encontraba consuelo en su rutina austera, un ritual diario de aceptación. Al amanecer, antes de que el primer toque de campana de la parroquia de San Miguel Arcángel anunciara el día, él ya estaba en pie, preparando un café de olla amargo. Cuidaba de doña Elena con una ternura que desmentía la dureza de sus manos callosas, ofreciéndole la parca ración de tortillas de maíz que les quedaba. Después se iba a la tierra, no con la esperanza de un milagro agrícola, sino con la obligación moral de no abandonar el poco patrimonio que le quedaba. Sus vecinos, igualmente agotados, a menudo le preguntaban por qué persistía, y Moncho solo sonreía, una sonrisa que era más bien un lamento contenido. «Tenemos que hacer nuestra parte, después le toca a Dios», respondía, sintiendo en cada paso el crujido de la tierra bajo sus guaraches. La verdad es que la fe de Moncho era un ancla en un mar de desesperanza. No le pedía a Dios riquezas, palacios, ni una cosecha gorda. Su único anhelo era la paz de alma de quien hizo lo correcto, de quien cumplió su deber sin corromperse por la ambición o el miedo. Su conflicto interno era el de la impotencia. Como un hombre sencillo, sin recursos, podía proteger a su esposa y a su comunidad de la sequía que los devoraba lentamente. Esta aceptación pasiva de su suerte era su falla humana, un manto de invisibilidad que se había echado encima. Sentía que se había resignado a ser solo otra sombra bajo el sol de México. Un buen hombre, sí, pero cuya bondad no hacía ruido. Su dolor se manifestaba en pequeños gestos, el cariño con que le ajustaba el rebozo a su esposa y la mirada fija en el horizonte, buscando una nube que jamás llegaba. En la plaza principal, donde antes los chavos jugaban y los vendedores de aguas frescas anunciaban su mercancía, ahora reinaba un silencio pesado, interrumpido solo por el murmullo de las plegarias frente al santuario de Atotonilco, pidiendo lluvia a la Virgen de Guadalupe. La sequía había expuesto las venas de la comunidad, revelando no solo la escasez de agua, sino también la fragilidad de los lazos humanos. El polvo rojo no era solo tierra, era el símbolo de la desesperanza que se infiltraba en el alma de todos. Moncho, sin embargo, persistía en su rutina, como un nopal en el desierto que sobrevive succionando la vida de cada gota de rocío, aferrándose a su dignidad, que era el único lujo que se permitía tener en San Miguel de Allende. El contraste entre Moncho y su vecino
Héctor el Zopilote Torres era brutal. Héctor prosperaba en tiempos de escasez, no mediante el sudor de su frente, sino de la usura y la manipulación. Su apodo no era gratuito, pues se alimentaba de la miseria ajena, prestando dinero con intereses de miedo, exigiendo a cambio las pocas tierras que les quedaban a los más necesitados. Su casa, antes humilde como las demás, ahora presumía de una pintura nueva y un aire de superioridad que ofendía la sencillez de Moncho y de los otros. La presencia de Héctor era la personificación de la codicia en medio de la devoción sincera del pueblo, y él observaba a Moncho con un desprecio velado, juzgándolo tonto por su necedad. La fragilidad de doña Elena era el espejo de la sequía. Sus labios agrietados y su piel pálida eran un recordatorio constante para Moncho de la urgencia. Cierta mañana, ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas y le susurró: «Ramón, tengo miedo de ser una carga». Esa frase, dicha con la dulzura de siempre, le dolió a Moncho más profundo que cualquier dolor físico. Sintió que la aceptación pasiva de su suerte era una negligencia. Ya no podía conformarse con la invisibilidad. Era preciso buscar la paz de alma de una forma más activa, ir más allá del hacer nuestra parte y buscar una respuesta en la tierra, una migaja de esperanza para la mujer que era su única riqueza. Se sentía como un peón sin patrón, un sirviente sin amo, perdido en la vastedad de su milpa. Aquel día, Moncho sintió que necesitaba una señal, no un milagro en sí, sino una dirección. Fue hasta su pequeño altar de barro, donde reposaba una imagen gastada de la Virgen de Guadalupe, encendió una veladora y elevó su plegaria más honesta. No pidió por riqueza, sino por una fuerza que lo sacara de la inacción. El aroma de la cera derretida se mezcló con el polvo del aire y Moncho sintió un calor, una súbita urgencia. Cogió su azada, no para cavar un pozo, pues sabía que el agua estaba muy lejos, sino solo para revolver la tierra en un gesto de terquedad. Era el acto de un hombre que se negaba a dejar que la desesperanza ganara, que se forzaba a actuar, costara lo que costara. Necesitaba algo que hiciera ruido, que rompiera el silencio de su aceptación pasiva. Antes de que continuemos la jornada de Moncho por esta tierra seca de San Miguel, quiero saber de dónde me acompañas. Escribe aquí en los comentarios el nombre de tu ciudad o país, para que puedas sentir el calor y el cariño de nuestro público. Y aprovecha para suscribirte al canal, activando la campanita, y ser parte de esta comunidad que cree en la fuerza de la humildad y la fe. Órale, gracias por estar aquí. Moncho comenzó a remover la tierra en una porción olvidada de su milpa, justo en la división con la propiedad de Héctor, un pedazo que tosudamente mantenía una humedad residual, un misterio que él nunca había comprendido. El sol del mediodía chicoteaba su espalda, y el rechinar de la azada contra la tierra seca era el único sonido aparte de su respiración agitada. No había método en su trabajo, solo la urgencia de quien necesita moverse, de quien necesita sentir el esfuerzo físico para callar el dolor del alma. Cavaba sin un destino, solo hundiendo el hierro en el polvo rojo, sintiendo el calor subir del suelo como un presagio, tratando de expulsar la imagen de la tos de Elena de su mente. El cansancio era palpable, un sudor espeso que se secaba rápidamente en su frente. De pronto la azada golpeó algo sólido y frío, no el sonido hueco de una piedra, sino un clang amortiguado y denso, como si el acero hubiera encontrado un hueso antiguo bajo la superficie. La sorpresa hizo que Moncho se tambaleara hacia atrás. Se arrodilló, apartando la tierra con las manos callosas, sintiendo el olor a moho y mineral que subía del agujero. Lo que encontró no era un tesoro de pesos de oro o un vestigio arqueológico, sino algo que le detuvo el corazón por un instante. La cabeza de una estatua de barro y piedra, envuelta en raíces secas y finas. La desenterró con el cuidado de un padre desenterrando una reliquia,
y la revelación llenó el aire. Era una imagen antigua y desgastada de San Francisco de Asís, el santo de la humildad y los animales. Su cara de barro cocido estaba serena, casi sonriente, y la túnica esculpida parecía haber absorbido el color de la propia tierra. El cuerpo estaba intacto, pero la base estaba rota, señal de que había sido enterrada hacía mucho tiempo, quizá por un campesino que temía la invasión o la profanación. Moncho sintió una emoción extraña, una mezcla de respeto y de un calor inesperado. La figura, encontrada exactamente en el punto más húmedo de su campo, era más que un objeto religioso. Era un símbolo, una invitación a la acción, una interrupción en su aceptación pasiva. ¿Es una señal?, se preguntó, sintiendo la rugosidad de la piedra contra su pulgar. «No manches». El acto de limpiar la estatua fue una purificación. Moncho usó el agua que le quedaba en su cantimplora, agua que guardaba para su consumo propio y el de Elena, para quitarle el polvo y el barro seco al cuerpo del santo. No dudó, ni por un segundo, en gastar ese líquido precioso. El agua, escurriendo sobre la piedra, parecía devolver el color y la vida a la imagen, un bautismo silencioso bajo el sol inclemente. Moncho se sintió compelido a hacer lo que creía correcto, honrar la figura. La colocó en el único pedazo de tierra donde la humedad aún resistía, levantándola con las manos temblorosas. El santo, ahora visible, parecía bendecir aquel pequeño y terco pedazo de suelo. No había intención de milagro, solo un gesto de fe simple y desinteresada. Aquella noche, Moncho casi no pudo dormir. La imagen de San Francisco estaba en su mente, serena y humilde. La tentación de no contarle a nadie era fuerte. Si aquella pequeña humedad se convertía en algo más, sería su salvación, su oportunidad de comprar el remedio de Elena, de tener la seguridad que necesitaba. La escasez enseña el egoísmo, y la voz de la prudencia susurraba: «Guarda eso, Ramón. Piensa en Elena, piensa en ti». El conflicto moral lo apretaba. La necesidad individual versus el deber comunitario que su fe le enseñaba. La sombra de la escasez parecía más real que cualquier estatua. Al amanecer, con la luz azulada y fría de la madrugada, Moncho corrió a la milpa. Su corazón palpitaba de expectativa y miedo. Se arrodilló ante la estatua, esperando ver la misma tierra cuarteada de siempre. Pero lo que vio lo hizo soltar un suspiro ahogado. Un hilo de agua fino como un susurro brotaba de la tierra exactamente a los pies del santo, formando un pequeño y cristalino charquito. No era una inundación, no era un pozo a borbotones, pero era agua. En San Miguel de Allende, en medio de la sequía que mataba la cosecha, aquella gota era una sinfonía. Aquel era el milagro de agua viva. Moncho no corrió a llenar su cántaro. Su primera reacción fue de absoluta quietud, de asombro. Tocó el agua con la punta del dedo, llevándola a sus labios. Estaba dulce y fresca. El milagro lo obligaba a actuar, a decidir sobre su destino y el del agua. La tentación de la escasez fue inmediatamente confrontada por la virtud que el santo representaba, la humildad. No podía guardar la vida para sí. Su mente corrió hacia la viuda doña Sofía, que tenía 3 nietos y ni siquiera un jarro de agua limpia para el día. Este microacantilado lo lanza a la acción. El agua brotó, pero ¿será Moncho capaz de resistir la tentación de guardarla solo para sí, convirtiéndose en el sopilote que tanto desprecia? Moncho no perdió un segundo. Ignorando la voz de la cautela que le gritaba la urgencia de Elena y su remedio, tomó su cántaro más limpio. Su prioridad ya no era él, sino la vecina, doña Sofía. Caminó a toda prisa bajo la luz naciente, el cántaro vacío balanceándose. Al llegar a la casa de Sofía, una choza humilde con techo de lámina abollada, la encontró sentada a la puerta, con la mirada perdida en el suelo.
Cuando Moncho le extendió el bote lleno de agua cristalina, el rostro de la viuda se iluminó con una incredulidad emocionada. «¿De dónde viene esto, Moncho?», preguntó, sintiendo la frescura del líquido. Él solo respondió con una sonrisa, diciendo que Dios se había acordado de San Miguel y que ella era la primera en ser bendecida. La escena, la viuda llorando de alivio y gratitud, fue la primera recompensa de Moncho, más valiosa que cualquier peso. La noticia se esparció a la velocidad del viento que carga el polvo por el pueblo. Moncho no la anunció, fueron los gestos los que hablaron. Después de Sofía, llenó el bote del herrero que no podía trabajar sin agua para enfriar el metal, y el jarro del panadero para que pudiera hacer el pan para los niños. Cada jarro lleno era un acto de fe práctica, una lección silenciosa de desapego. La gente, curiosa y desconfiada, comenzó a seguir a Moncho, y lo vieron arrodillado junto a la estatua de San Francisco, recogiendo el hilo de agua con humildad. La escena era casi bíblica. Un hombre sencillo, repartiendo la vida en medio de la muerte de la sequía, sin pedir nada a cambio, solo la gratitud silenciada que veía en los ojos de cada vecino. El lugar se transformó rápidamente, no en un sitio turístico, sino en un lugar de peregrinación humilde, que pasaron a llamar el Milagro de Agua Viva. Las personas traían flores secas, exvotos hechos de papel y cera, y se arrodillaban no solo para pedir, sino para agradecer. La abundancia no era dinero, era la vida que regresaba. Moncho supervisaba la repartición, asegurando que nadie tomara más de lo necesario para el día, un guardián de la generosidad. Su rostro, antes marcado por la resignación, ahora tenía una luz suave, la paz de la conciencia que tanto deseaba. Ya no era invisible, era el puente entre la necesidad y el milagro, pero actuaba como un mero siervo. En medio de esta alegría contenida, surge la primera sombra. Héctor, el zopilote Torres, espiando desde la ventana de su casa, vio el movimiento. Su prosperidad, basada en la usura y el resentimiento, era puesta en jaque por la bondad de Moncho. La envidia comenzó a hervir en su pecho un veneno corrosivo. «¿Por qué Moncho? Este viejo no merece nada», mascullaba con la boca crispada. Su mente, acostumbrada a la lógica fría del lucro, no podía aceptar el azar de la gracia. Para Héctor, la suerte solo podía ser el resultado de un engaño, de algo escondido. El microacantilado era su figura sombría, observando el brillo del agua y la luz que emanaba de Moncho. La envidia es la única sequía real que destruye el alma, y Héctor estaba siendo consumido por ella. La jornada de Moncho continuó con pruebas sutiles. Algunos vecinos, llevados por la ambición, intentaron convencer a Moncho de vender el agua o de cobrar una pequeña cuota. «Puedes comprar el remedio de Elena, Moncho. Es tu agua, después de todo», decían, tratando de plantar la semilla del egoísmo. Moncho escuchaba con paciencia, pero su respuesta era siempre la misma. «La vida no se vende. El agua es de Dios, yo solo la cuido». Había superado la tentación inicial de la escasez. Ahora superaba la tentación de la comercialización. Su introspección era rápida. Miraba la estatua de San Francisco, recordaba la ternura de Elena y reafirmaba su voto de servicio. Su acción hablaba más alto que cualquier argumento. ¡Qué padre! Un día, un rico hacendado de la región, venido de Guanajuato, se enteró del milagro de Agua Viva y ofreció una suma considerable de dinero por comprar la tierra de Moncho, alegando que construiría un pozo moderno allí. La propuesta era tentadora: dinero suficiente para curar a Elena y vivir el resto de sus días con desahogo. Moncho sintió el peso de la oferta, el aroma de un futuro sin preocupaciones. Pero al mirar la fila de vecinos con sus cántaros vacíos, sintió que la verdadera traición no sería al dinero, sino a la esperanza que había plantado. Rechazó la oferta, gentilmente, pero con firmeza. «Este lugar ya no es mío, señor, pertenece al pueblo».
Su negativa, un acto de profunda humildad, reforzó su posición como líder moral de la comunidad. Héctor, al saber de la negativa, se puso como loco. Su envidia lo llevó a la acción. Comenzó a esparcir rumores por el mercado de San Miguel. Moncho está usando brujería, esconde un tubo, esconde algo grande. Susurraba, tratando de transformar la fe sencilla en superstición maligna. Explotaba la desconfianza natural de un pueblo azotado por tiempos difíciles. Su estrategia era destruir la reputación de Moncho, desacreditando la fuente para que él pudiera quizá tomar la tierra para sí. Moncho percibía las miradas dudosas, los murmullos que lo seguían. Su prueba ahora era externa. Tenía que soportar la maldad ajena sin dejar que contaminara la pureza de su acto. Pasaba las noches en vigilia, sentado cerca de la estatua, oyendo los sonidos de la noche, el viento seco de San Miguel. Su ritmo de vida alternaba entre la calma de la repartición del agua y la tensión de la resistencia a los ataques verbales de Héctor. Un día encontró una pequeña piedra arrojada contra la estatua, una clara amenaza. La recogió con el corazón pesado y rezó. Su fuerza venía de la serenidad. Él sabía que la bendición no residía en la cantidad que se recibía, sino en la intención con que se donaba, y su intención era pura. La envidia de Héctor era el examen final de su humildad. Esta jornada de Moncho nos recuerda que la verdadera fuerza no está en cuánto acumulamos, sino en cuánto estamos dispuestos a entregar. Su humildad atrae la gracia, mientras que la envidia de Héctor genera oscuridad. Si tú crees, al igual que Moncho, que todo pasa por algo y que la generosidad es la clave, cuéntanos tu historia en los comentarios. ¿Cuál fue el acto de bondad que cambió tu vida? Comparte y fortalece esta cadena de fe. Los días se convirtieron en semanas. La sequía no terminó, pero el milagro de agua viva sostenía la vida en el poblado. Doña Elena, con el agua fresca y la paz de alma de su marido, comenzó a mostrar signos de mejoría. Su tos era menos violenta, sus ojos más brillantes. Esta era la mayor recompensa de Moncho, ver la vida regresar a su amada. Sentía que había intercambiado el remedio más caro del mundo por la receta más sencilla, la ausencia de egoísmo. Su jornada probaba que la transformación era doble. La tierra se hidrataba y el alma se purificaba. La travesía de Moncho era una secuencia de pequeñas tensiones. El agricultor que lo acusaba de brujería. El comerciante que se negaba a venderle víveres a crédito, bajo la influencia de los chismes de Héctor. Enfrentaba cada desafío con la misma calma. No debatía, solo continuaba sirviendo. Su respuesta a la maldad era el bien incesante. Esta repetición de bondad, este ritmo calmo en la descripción de sus actos, creaba un efecto poderoso de contraste con la acción destructiva de Héctor. Él era la luz serena contra la sombra que avanzaba. La presión social aumentó. Héctor, al ver que sus rumores no destruían la fe de la mayoría, comenzó a manipular a un pequeño grupo de hombres endeudados con él. Les prometió amnistía de las deudas si lo ayudaban a desenmascarar la farsa de Moncho. La usura de Héctor ahora compraba la lealtad y el brazo armado para su odio. La tensión flotaba en el aire. El conflicto moral de Moncho estaba a punto de volverse físico. La envidia se convertía en una fuerza externa, amenazando la paz que el milagro había traído. La comunidad sentía la inminencia de una explosión. ¡Aguas! Moncho sentía el peso de la amenaza. Sabía que Héctor no se rendiría. En una noche de luna nueva, Moncho estaba sentado junto a la estatua cuando escuchó un ruido. Vio la sombra de Héctor acercándose acompañado por dos hombres. La visión lo asustó, pero no corrió. Permaneció sentado, su figura pequeña y envejecida, luciendo súbitamente enorme contra la oscuridad de la milpa. Miró el pequeño arroyo de agua cristalina, la estatua de San Francisco, y supo que su momento de decisión final había llegado.
Héctor avanzaba con un aire de triunfo mezquino. Traía consigo una azada, la misma herramienta que Moncho había usado para desenterrar la esperanza, pero él la traía para destrozar. La escena era una confrontación de ideales, la codicia armada contra la humildad desarmada. Moncho se levantó lentamente, su voz tranquila cortando el aire de la noche. ¿Qué buscas, Héctor? La pregunta era una invitación a la reflexión, pero Héctor estaba ciego por la envidia. Héctor se detuvo a pocos metros de Moncho. «Busco la verdad, viejo estúpido. Estás escondiendo un pozo antiguo y voy a desenmascarar tu farsa para todo San Miguel», gritó, con la voz cargada de odio. No quería el agua, quería la caída de Moncho. La envidia era más destructiva que la sequía. Su rabia era una metáfora de su alma reseca. Moncho, sereno, solo negó con la cabeza. Sabía que no podía detener la furia con la fuerza. El enfrentamiento era inminente. Moncho sabía que su única defensa era su verdad. No intentó proteger la estatua físicamente. Solo se apartó un paso, permitiendo que Héctor llegara hasta el santo. Su actitud era de entrega y fe. Si su acción era justa, la justicia se manifestaría. Su introspección era rápida y final. Estaba listo para perderlo todo, menos su dignidad. Se preparaba para el clímax de su jornada, el momento en que la humildad chocaría de frente con la envidia pura. Héctor levantó la azada. Sus ojos inyectados reflejaban la poca luz. Apuntó a la estatua, el símbolo de todo lo que Moncho representaba. Era un gesto de profanación, de odio contra la fe sencilla del pueblo. El ritmo era tenso, la narración se hacía corta, enfocada en la acción. El hierro subió, el odio lo guiaba, la tierra esperaba el impacto. La violencia de la envidia estaba a punto de destrozar la ternura de la fe. En el momento exacto en que la azada descendía con furia, la tierra bajo sus pies gimió. No fue un terremoto, sino un temblor fuerte y repentino, un aviso de la naturaleza. El sonido era un rugido amortiguado viniendo del subsuelo. El impacto de la azada no golpeó la estatua, sino el suelo, justo a un lado, haciendo que Héctor perdiera el equilibrio. El temblor duró solo segundos, pero fue suficiente para que se desmoronara una pequeña porción de tierra exactamente donde Héctor había clavado la herramienta. Cayó de rodillas. El agujero que se abrió no era profundo, pero exhalaba un olor fuerte, diferente al olor a barro. El clímax se anunciaba no por la acción humana, sino por la revelación de la propia tierra. Lo que Moncho había encontrado era agua. Lo que Héctor había desenterrado en su furia ciega era la verdadera riqueza material. El gesto final de Moncho antes del clímax fue extenderle la mano a Héctor, no en provocación, sino en compasión. El zopilote, caído en la tierra, miró el agujero y luego la mano extendida de Moncho. Vio el contraste, la bondad incondicional y su propia maldad expuesta. Su envidia lo había cegado, y ahora la ironía de la vida lo confrontaba con su propio fracaso moral. El escenario estaba listo para la revelación final y la destrucción de la envidia. El olor que subía de la pequeña abertura era denso, mineral y aceitoso. Un olor a riqueza bruta que flotaba sobre la milpa seca de San Miguel. Héctor, tambaleándose, se levantó, limpiando el polvo de la envidia de su ropa. Miró fijamente el agujero que su furia había creado y luego a Moncho, que permanecía en una quietud casi santa. La escena era sensorial. El silencio de la noche, que se había tragado el grito de odio de Héctor, era ahora llenado por el sonido sutil de la tierra acomodándose y por el olor fuerte que prometía un cambio radical. Algo mucho más allá del agua cristalina que Moncho repartía. Los dos hombres estaban solos con la revelación, cada uno confrontado por el espejo de sus propias elecciones. Moncho se acercó a la abertura, iluminándola con su pequeña linterna de queroseno. Lo que se veía no era oro reluciente, sino una capa oscura,
viscosa y brillante, petróleo. O quizá, bajo la luz tenue, era una veta de un mineral valioso, algo que la geología de la región había escondido por siglos. El descubrimiento era innegable y aterrador. La riqueza mundana que siempre estuvo oculta en el subsuelo salió a flote, irónicamente, no por medio de la fe y la bondad de Moncho, sino por la violencia y codicia ciega de Héctor. La tierra había respondido a la furia con la abundancia material y a la humildad con la abundancia de la vida, el agua. El enfrentamiento alcanzó su ápice emocional en la mirada de Héctor. Su expresión de odio dio paso a una perplejidad aturdida y luego a un dolor profundo y humillante. Se dio cuenta de la ironía brutal. La abundancia material, aquella que tanto codiciaba y por la cual había intentado destruir a Moncho, había sido revelada por su propio acto de maldad. Intentó, con todas sus fuerzas, desenmascarar una farsa y en su lugar desenterró una fortuna real, pero confirmó que la bondad de Moncho era genuina. La riqueza vino, pero no para él, ni por su virtud, sino a pesar de él, un subproducto de su propio veneno. El gesto de Moncho, el momento que selló la moral de la historia, fue el más simple de todos. Bajó la linterna y miró a Héctor, no con triunfo, sino con una compasión profunda, casi paternal. Le extendió de nuevo la mano, no para ayudar al vecino a levantarse de la caída física, sino de la caída moral. La tierra siempre te muestra lo que tienes en el alma, Héctor, Moncho dijo en un susurro, su voz serena. La decisión de Moncho era no contaminarse por la ambición que la nueva riqueza prometía. Héctor no aceptó la mano. Se encogió, cubriéndose el rostro con las manos callosas, no por miedo a Moncho, sino por la vergüenza. La envidia se deshizo en lágrimas silenciosas, el sonido más fuerte del clímax. Vio la verdad. El milagro del agua era la verdadera bendición, pues trajo vida y unión. La riqueza, el mineral, era solo una tentación, algo que traería consigo la misma ambición que lo había consumido. La revelación no era sobre el petróleo o el oro, sino sobre el vacío de su propio corazón. La escena se expandió al poblado. Los hombres que acompañaban a Héctor, atraídos por el sonido del temblor y el olor fuerte, se acercaron. Vieron el agujero, la riqueza innegable, y la figura de Moncho iluminada por la linterna, ofreciendo consuelo al hombre caído. Entendieron en un instante la diferencia entre la luz y la sombra. La abundancia no era lo que estaba en el suelo, sino la actitud de Moncho ante ella, la ausencia de egoísmo. El clímax final fue la aceptación de Moncho. Miró el mineral y luego la pequeña fuente de agua que continuaba brotando serenamente a los pies de San Francisco, sin interrupción. La riqueza era para el poblado, él lo sabía, pero su parte ya estaba garantizada. Había curado a Helena y restaurado la esperanza de San Miguel con un simple acto de fe. Había superado el conflicto no por la fuerza, sino por la rendición a su propia virtud. ¡Órale! ¡Qué bacano! La decisión de Moncho fue de autoridad moral. Se giró hacia los vecinos y dijo, señalando el descubrimiento de Héctor, «Esto es para San Miguel. Que Dios nos dé la sabiduría para usarlo para el bien de todos, y que nunca olvidemos que la vida la trajo San Francisco, no este barro». Había transformado la ambición accidental de Héctor en prosperidad comunitaria, reafirmando que la verdadera bendición es colectiva y no individual. La envidia fue derrotada, no por el castigo, sino por la gracia y sabiduría de la humildad. La consecuencia simbólica del clímax fue el cambio de foco de la comunidad. La devoción al agua viva permaneció, pero la atención ahora se dirigía a la riqueza material que la tierra, en su ironía, había concedido. La milpa de Moncho se convirtió en el centro de atención del Estado, atrayendo geólogos, ingenieros y la promesa de un futuro industrial. Sin embargo, Moncho no cambió su rutina.
Continuó siendo el guardián de la fuente de agua y el proveedor de doña Elena, que ahora sonreía con más frecuencia. La transformación de Moncho no fue externa, sino la consolidación de su paz interior. No era un millonario repentino, sino un patriarca respetado, cuya verdadera riqueza era la ausencia de egoísmo en su corazón. El destino de Héctor fue de reparación. La descubrimiento, fruto de su furia, lo confrontó con su pequeñez. La vergüenza lo llevó a alejarse de la usura, la primera y más difícil decisión de su vida. Usó la pequeña indemnización que recibió por su parte en el terreno, pues la mayor parte de la riqueza fue declarada comunitaria, gracias al testimonio de Moncho, para pagar sus deudas y pedir perdón a los vecinos que había explotado. El zopilote no se convirtió en un santo, pero se hizo humano. Su envidia fue reemplazada por el trabajo silencioso y honesto, una prueba de que la humildad de Moncho había germinado también en el alma de su antagonista, revelando que la redención es siempre posible. Moncho y Elena, al fin, tuvieron el alivio que merecían. Con la parte justa de las ganancias de la minería que le tocó, Moncho hizo la única cosa que realmente deseaba. Construyó un moderno sistema de riego para toda la comunidad, un regalo para San Miguel de Allende. Conectó el nuevo sistema que distribuía agua a todos los campos, asegurando la cosecha a la fuente original del milagro, el pequeño manantial a los pies de San Francisco. Así, el dinero material sirvió al propósito del agua viva, restaurando la dignidad de la comunidad y garantizando que la sequía de la escasez jamás volviera a castigar la fe del pueblo. Doña Elena no solo se curó, sino que floreció. La paz de espíritu del marido y la ausencia de la preocupación la rejuvenecieron. Se sentaban todas las tardes en el portal, bajo el sol de San Miguel, observando los campos verdes que el agua y el buen corazón de Moncho habían rescatado. La salud de Elena era la metáfora perfecta. La verdadera prosperidad cura las heridas del alma y del cuerpo y se manifiesta siempre en forma de bienestar compartido. La moral de la jornada era clara. La bendición no reside en la cantidad que se recibe, sino en la intención con que se dona. Moncho, al dar lo poco que tenía, la primera agua, su enfoque, su paz, atrajo el milagro. Héctor, al buscar la destrucción y la riqueza solo para sí, irónicamente desenterró la fortuna material, pero confirmó que la humildad de Moncho era la única riqueza que importaba. La humildad no es la ausencia de recursos, sino la ausencia de egoísmo, y es esa virtud la que atrae la verdadera prosperidad, que siempre se manifiesta de forma comunitaria. La historia concluye con la imagen de la estatua de San Francisco, ahora en el centro de un pequeño santuario, rodeada no solo de flores, sino también de brotes verdes de maíz, el sustento de la vida. El agua que brotaba ya no era solo suya, sino de todos. Moncho, sereno, miraba el horizonte. El polvo rojo había dado paso al verde de la esperanza. Había encontrado la paz de conciencia que buscaba, y con ella el poblado encontró su destino. El narrador finaliza con serenidad y claridad, conectando el final con el inicio. La jornada de Moncho nos enseña que, incluso en el desierto más árido, la semilla de la generosidad, cuando se planta, atrae la lluvia, y que la envidia, el único veneno que no destruye a la víctima, sino al huésped, siempre será desenmascarada por la luz silenciosa de la buena acción. Recuerda, tu corazón es la única tierra que necesita ser regada. Si esta historia, que comenzó en la sequía de San Miguel de Allende y floreció en la humildad de Don Moncho, tocó tu corazón y te inspiró a plantar tu propia semilla de bondad, suscríbete al canal para más lecciones de vida y comparte este video con alguien especial que necesite este recordatorio. Que la paz y la abundancia de Moncho estén contigo.